Buenas tardes. Vamos por acá, ¿cierto? Disculpe que estoy mirando un documento. Ahora sí, voy a presentar mejor. Bueno, ya, disculpe que estaba mirando una cosita. Bueno, habíamos, a ver, después de la conversación que hubo el día lunes respecto de la porcentaje de asistencia, las evaluaciones que son, pudiesen ser, porque nada está definido aún, presenciales y eso. Me dice el jefe de carrera que conversó con las y los delegados de cada corte, ¿cierto? Así que me imagino que ahí zanjaron los temas. Yo por lo menos la información que tengo es más o menos muy parecida a la que les dije. Eh, Tal vez no sé, a lo mejor yo me expresé mal un poco, pero no se exige un 70% de asistencia en el sentido de que usted vaya a aprobar o reprobar, sino que entiendo yo que es una medida más que nada para transitar a la presencialidad. O sea, entiende que el próximo año, semestre, va a ser presencial, entonces algunas medidas se quieren tomar como si fuésemos ya yendo hacia allá. Supongo que esta es una de esas. Y lo otro es que más que nada lo que se quiere es que el estudiante participe, ¿no? O sea, que esté presente en la clase. Yo entiendo que hay muchos que lo ven la clase después, por la noche, como me comentaban, algunos trabajan también lo entiendo perfectamente. Así que eh, también es un poco de criterio, ¿no? O sea, yo veo que hay algunos que participan, que vienen a las clases, pero a lo mejor no han venido, no cumplen un 70% exacto. Yo también tengo criterio, no es que yo ponga la calculadora y digo usted sí, usted no. Pero es así. Y lo que se quiere en el fondo es un poco propiciar que el estudiante o la estudiante esté en la clase, porque nosotros aquí lo que no se pide es un porcentaje de asistencia al curso, sino es que es un porcentaje de que tiene que tiene que ver con el examen. O sea, la idea es que o la estudiante que no cumpla tal vez ese porcentaje o cerca de ese porcentaje, no es que va a reprobar el curso ni nada de eso. ¿Ya? A lo mejor va a tener que dar examen, a lo mejor igual va a tener que dar examen por las notas, no sé. Pero esperemos que no, ¿no? Yo por lo menos, lo que yo recuerdo de ustedes, casi nadie dio examen. Entonces, no son un curso, digamos, que dejen botar las clases, ¿no? Ahora, respecto a la asistencia, no se me dijo algo muy concreto, se me dijo que les dijera a ustedes que ingresaran por un campo, porque ahí quedaba registrada. Y si no queda registrada, eh, les pido por favor que al final de la clase, en el chat, anoten no anoten nada, digan, coloquen presente. Y así yo voy a saber todos los que estuvieron presentes. Pero eso más que nada, ¿ya? No quisiera demorarme Profe, mucho. Dígame. y para las personas que no salen presentes en las clases pasadas, No, ¿cómo lo va a hacer? pues obviamente que si recién se zanjó esto, yo considero desde, no sé, desde el próximo lunes en adelante, esto de la asistencia. No podría, Ah, ya, digamos, profe. no podría Ya, profe. hacerlo retroactivo. ¿Ya? Ya, bacán, profe. No, Gracias. para nada, ¿no? Así que no, yo por lo menos no hay que desgastarse en estas cosas. Lo importante es que venga a clase y venga lo más que pueda, ¿no? ¿Ya?
Y sobre las pruebas, como les digo, la primera prueba va a ser así como estamos ahora, sincrónica. No, asincrónica, porque yo se las dejo y ustedes las entregan después. Pero las otras, hasta donde yo sé, se me pidió que les informara que son presenciales las últimas 2 proyectos. Así que hasta ahí nomás, ¿ya? No me acuerdo qué otra cosa les comenté, ya, pero ahí sí me acuerdo. Y lo otro, si se escucha bien el audio, porque me habían dicho una clase en la mañana que no se escuchaba. Y yo hablando, y a lo mejor no me escuchan. Así que me avisan en caso de, ya, por favor. Gracias. Bien, como la clase anterior les dejé varios materiales, ahora vamos a tratar de ir desarrollando esos materiales un poco ya trabajando acá, ¿ya? Voy a conectar esta cosita de acá. Bueno, básicamente quiero que recordemos algo de las sucesiones, ¿ya? Porque seguramente lo que voy a trabajar aquí, ustedes a lo mejor ya se acuerdan, y si no se acuerdan, sería bueno para que repase ahora, ¿ya? Y voy a sacar mi cámara porque se me fue un poquito lenta, ¿eh? Disculpe. Y un poquito de inecuaciones también, ¿no? Que yo también me imagino que no hay tanto problema con eso, pero de todas formas hay que ver. Hay que ir solucionando algunas. ¿Por qué? Porque, como les decía, cuando entremos al límite de sucesiones y en el fondo el límite de una función, vamos a necesitar un poco acordarnos de ir solucionando inecuaciones y también considerar valores al infinito, qué sé yo, ¿no? Bueno, habíamos dicho que respecto de una sucesión, me dicen si es que no se ve, por favor. ¿Ya? Se ve, profe. Gracias. Una sucesión. Bueno, me habían dado unas definiciones para eso ustedes, ¿eh? Pero una sucesión básicamente, o una sucesión numérica, ¿cierto? Numérica por ahora, porque lo importante es que con esto que vamos a ver hoy día puedan tener una mejor base para que vayan leyendo el documento que les dejé, porque las sucesiones que son monótonas, crecientes, decrecientes, y las propiedades que tienen respecto de su operatoria, entonces es más fácil entenderlas con esto. Habíamos dicho que era una secuencia, ¿cierto? ¿Una secuencia de qué? De números, una filita de números, ¿cierto? Que estaban ahí. Y cumplían un criterio. Vamos a esperar un poquito, que como lo he usado toda la mañana, ahí, se pega un poco. Chuta. Qué lata. Cumplen un criterio y... Ay. Ya. De nuevo. Profe, ¿sabe cómo es buena técnica? Sí. Escribiendo con el teclado. Así lo hacía el profe de algoritmo. Y él escribía en el teclado el Word. E igual se entendía. Y no Claro, peleaba no con sé. el lápiz. Sí. Sí, pues sí, lo que pasa es que el computador está un poco, es que está de las 8 de la mañana y estoy usando la pizarra, entonces seguramente Sí, está porque ya. por eso po, la pizarra, ¿cómo se trabaja con cierto porcentaje de RAM? Entonces, Claro, claro, claro. a lo mejor si escribe nomás, le va a funcionar mejor. Gracias. Mejor de nada. Ya, esperemos que funcione. Pucha, ha funcionado todo el día, ¿por qué no funcionará ahora?
Bueno, habíamos dicho entonces existían distintos tipos de sucesiones con distintas estructuras y se podía operar con ellas. ¿Sí? Bueno, vamos a poner ahí distintos tipos de sucesiones. Y hay operatoria. Bueno, hay suma, resta, producto, división, ¿ya? Ahora, la sucesión se nombran, dijimos, por una letra, ¿cierto? La letra, qué sé yo, la letra mayúscula. Entonces nos va a decir que es la sucesión, por decir algo, 1, 3, 5, 7 y ahí la vamos a dejar nomás. Incluso puede dejarla hasta 7, ¿eh? O sea, puede que sea una sucesión infinita o finita, ¿eh? Acotada eh, eh, o infinita. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de sucesión, nosotros básicamente decíamos que la sucesión tiene términos. El 1 es un término y lo llamamos A sub 1. El 3 es otro término, lo llamamos A sub 2. El 5 es otro término, lo llamamos A sub 3. El 7 A sub 4 y así sucesivamente según la cantidad de términos que tenía. Las sucesiones se forman en base a alguna regla, ¿sí? Y esa regla va a depender si el tipo de sucesión es aritmética o geométrica, ¿ya? Si era aritmética, la regla generalmente es la regla, lo que los separa es una suma entre ellas. Y si es geométrica, puede ser un producto, ¿cierto?, entre ellas. Y dependiendo si aritmética o geométrica, esta regla tiene un nombre, ¿ya? De todas formas, antes de llegar a la regla propiamente tal de cada sucesión, entonces vamos a decir que se llama, habíamos dicho, el término general se llamaba A sub n. El término general, ¿sí? Y el A sub n es el que importa mucho encontrar. ¿Por qué? Porque en el fondo es el que me da la regla de cómo encontrar cualquier término de la sucesión, sea que sea infinita o finita. Sea que sea el primer término, el segundo, el décimo, el número 1000, el número 1.000.000, no importa, yo lo puedo encontrar con la regla, ¿sí? Ahora, vamos a ir bajando aquí porque... Profesor, una pregunta. Sí, ¿Después va a ver más específicamente los tipos aritméticos y geométricos? ¿O hasta al, ahí? al tiro las vamos, Ah, ¿ya? ya, que tengo una duda con eso. Decíamos que el A sub n. El A sub n en el fondo es el término general. Y este nos permite calcular cualquier término de la sucesión, ¿cierto? Vamos a ponerle cualquier término de la sucesión sin tener que ir y calcular todos los términos hasta llegar al que estamos buscando. Sobre todo si son términos que están muy alejados de la sub 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si teníamos la sucesión A, numérica, el 1, 2, 3, 4, 5. Este paréntesis ni siquiera lo debiese colocar, porque para no estar ahí. Entonces, ahí tenemos una... Entonces, lo que uno se pregunta de manera intuitiva es A sub n, ay, A sub n, mirando solamente la sucesión, ¿cuál es el término algebraico que me permita a mí encontrar cualquiera de estos términos que están aquí? ¿N? N nomás, ¿cierto? No hay otro, porque entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, tenemos la misma regla, que son números consecutivos, uno detrás de otro. Entonces el término general no puede ser otro que n.
Si tenemos, por ejemplo, otra sucesión, también fácil, 2, 4, 6, 8, 10, y seguimos para allá, nuestro A sub n sería ahora 2n. 2n porque tenemos una suma. Entre 2 y 4 se le sumaron 2. Entre 4 y 6 se suman 2. Entre 6 y 8 se suman 2. Y así sucesivamente va la regla hacia adelante. ¿Sí? Veamos esta. Esta también es fácil. 3, 5, 7, 9. ¿Cuál es A sub n? 2n más 1. 2n. Más 1. ¿Sí? 2n más 1. Muy bien, porque aquí tenemos, bueno, si uno dice, pero aquí hay más 2, más 2, más 2, entonces debiese ser igual que el anterior, porque también se sumaba más 2, más 2, más 2. Pero la diferencia es que el A sub 1, que es 3, es distinto al A sub 1 acá, que es 2. ¿Sí? Entonces lo podemos hacer con esta regla que es números impares. Y así sucesivamente, por ejemplo, si tengo de 3, 6, 9, 12, ¿cuál sería el A sub n? 3n. 3n. ¿Ya? Bien, ahora esto es intuitivo. O sea, uno dice, pucha, a mí se me ocurre, y otro puede decir, a mí no se me ocurre. ¿Ya? O no se me ocurre tan fácil o tan rápido. Bueno, no importando eso, lo que vamos a hacer es encontrar el A sub n como una fórmula. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Que los estudiantes en la enseñanza media, ellos, bueno, les cuesta un poco más llegar a tan rápido a la resolución o a la forma de. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Estoy Profe, dibujando un poco más de hojita nomás. ¿Ya? ¿Sí? siempre va a partir desde A sub 1. Ya. Si usted quiere, muy bien, ¿eh? Buena pregunta. Si usted quiere dibujar o sea, si usted quiere representar una sucesión, la puede, si la va a escribir de manera algebraica, va a escribir una sub n. Si la va a escribir de manera de una forma de lenguaje conjunto, parte por el A sub 1. El A sub 1 es una posición, ¿cierto? Pero si usted no tiene el A sub 1 como dato, o tiene otras posiciones distintas, igual puede encontrar el A sub n. ¿Ya? Lo que tiene que saber es si es una aritmética o si es geométrica, y entonces recordar si hay que encontrar una diferencia o un producto entre ambas. ¿Ya? No sé si eso me preguntaba, pero vamos a colocar aquí, vamos a colocar la sucesión aritmética. O sea, en el fondo, si yo veo una sucesión, puede que no parta desde la sub 1, quizá. Claro, o sea, puede escribirla así, claro que sí, pero de todas formas puede encontrar el término general. Ya, gracias, profe. Sucesión aritmética, también se conoce como progresión. ¿Ya? Y es una sucesión de números en la que, como dijimos anteriormente, se van sumando una cantidad fija que se llama diferencia. Entonces, sucesión de números donde se suma una cantidad fija. Esa cantidad fija se llama diferencia. Se escribe como D. ¿Ya? Y esa D es la que es importante encontrar. Se llama, es diferencia de un término a otro. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre un término y el siguiente? Entre el que viene y el que viene. Entonces, esa es la manera, digamos, de decirle al estudiante, mira, ustedes le dicen, vamos a tener, por ejemplo, 3, 5, 7, 9, y longitud. En el número siguiente, ¿cuál es el siguiente a 9? ¿Ya?
Entonces, el número siguiente se obtiene sumando una cantidad fija entre 3 y 5, entre 5 y 7, entre 7 y 9, ¿cierto? Entre 3 y 5, 5, 7, 5, y aquí en este caso es 2. Bien. Una vez que encuentra esa cantidad fija, entonces lo que encontró fue la diferencia, 2, D, ¿ya? Y luego entonces le explicamos que teniendo la diferencia, lo que podemos hacer es encontrar el A sub n, porque para encontrar A sub n existe una expresión algebraica que es dice, debes tener el A sub 1, o sea, el primer término, y sumarle la diferencia entre n y 1, pero multiplicado por la misma diferencia d, ¿ya? Esa es la expresión general. Ahora, por ejemplo, lo que preguntaba el compañero, ¿podemos encontrar el A sub n sin necesidad de conocer el A sub 1? Claro que sí, ¿ya? Pero aquí la primera forma de enseñar a los estudiantes sobre sucesiones es, sobre todo la aritmética, que es la más simple, es primero darle ejemplos de sucesiones numéricas sin entregarle la fórmula al tiro y que encuentren las diferencias. Una vez que encuentren las diferencias, usted le pide que ubiquen el A sub 1 siempre. Para eso usted tiene que hacer sucesiones que partan de la sub 1 o que se entiendan que parten de la sub 1, ¿ya? Y una vez que tenemos eso, podemos encontrar el A sub n, que es la expresión. Este A sub 1, como ya sabe usted, es el primer término, ¿ya? N es el lugar del término que usted quisiera calcular. Es un lugar, una posición, ¿sí? Del término que se quiere calcular. Y D, usted ya sabe, es la diferencia que ya encontramos en esta misma sesión, que era 2. ¿Sí? Voy a ir bajando. Quiero pegar una cosita ahí, ¿eh? A ver. Pero no la voy a borrar, capaz que no. Y entonces, decíamos que para esta misma sucesión, supongamos que queremos encontrar, pucha, si alguien me escribió, a ver. Profe, era ¿Sí? yo. El primer término acá vendría siendo 3 o 1. ¿Dónde parte esta sucesión? 3 3. entonces, A ¿cierto? menos que, sí, Y el lugar sería como la sí, posición, la posición del número que quiero encontrar. claro, por ejemplo, si queremos encontrar un N5, Ya eso. ¿ya? Lo que le están diciendo es que encuentre el A sub n, y entonces usted lo que quiere encontrar es el quinto término, ¿ya? Si le dicen N5, ya tiene la diferencia, tiene la sub 1, tiene el término que quiere encontrar, entonces aplica la expresión del A sub n, que es el término general. Entonces lo que yo voy a encontrar es el quinto término, el A sub 5. Por tanto, la sub 5 va a ser, ya dijimos, A sub 1, que es 3, ¿cierto? Más n menos 1. N menos 1. Pero ya sabemos que n es 5, así que sería 5 menos 1. Por la diferencia que era 2. ¿Sí? Y ahí entonces obtenemos el A sub 5. El A sub 5 aquí va a ser 5 menos 1, 4. 4 por 2 son 8. 3 más 8. Que sería 11. 11 es el quinto término. Y bueno, aquí nosotros lo podemos comprobar, es decir, 3 y 2 son 5, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Entonces aquí corresponde el 11. Ya, perfecto, sí, está bien. Pero cuando son sucesiones o quiero encontrar el n, 132, ya no me voy a poner a contar a ver si está bien. Por eso uno confía en la expresión algebraica. Y lo importante es no equivocarse al ingresar los datos, ¿no? Al ingresar ¿ya? Entonces, eso pasa respecto de la sucesión. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a poner acá
si yo quiero encontrar, vamos a ponerle ahí ejemplo. Yo quiero encontrar el A sub n, la expresión A sub n de esta sucesión que está acá. 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12. Ya, esos que están ahí. Profe, antes de que se me vaya, en la primera sucesión que acaba de mostrar, la A, ¿Ya? esto que encontró de la A sub n que es igual a A sub 1 más n menos 1 por d, Ujú. ¿es algo que usted encontró de manera así como intuitiva, por así decirlo? No, 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 no. No, lo que pasa es que esa es la expresión general, ¿ya? La Eso expresión siempre va general, a pasar en aritmética. sí, la expresión general aritmética es esa, aunque en realidad hay otra también, pero a lo que quiero llegar yo que cuando entremos al límite, ahí vamos a poder demostrar de dónde sale esto, ¿ya? Lo importante ahora es un poquito eh, trabajarlo para poder entender digamos, el por qué. Pero después vamos a ir viendo que estas sucesiones, estas expresiones, se forman o aparecen, digamos, de una recurrencia de sucesiones eh, que se van calculando por medio del límite, ¿ya? Lo que pasa es que no hemos llegado al límite todavía. Ya, es que tenía la duda porque esta misma sucesión se puede expresar de otra manera, pues, con el 2n más 1. Pero ahí esa ¿Ya? es como la expresión de la sucesión, pero no de forma aritmética, po, A ver, veamos, mira. Claro que ¿no? sí, pues, pero mira, encontremos la sub n. La sub n para esta expresión de acá sería 3, que es el... o sea, mira, buena tu acotación. Lo que pasa es que no hay una sola fórmula para una sucesión, una sola expresión, me refiero. Por ejemplo, acá, claro que sí, es 2n más 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. 2 por 2, 4, más 1, 5. 2n más 1 sirve. ¿Ah? Acá 2n más 1 es una forma de expresar esta sucesión 3, 5, 7, 9, 11, etc. Por fórmula sería 3 más n, ahora no sabemos el n porque a sub n, menos 1 por 2, ¿cierto? Así que aquí nos quedaría, bueno, nos queda poquito espacio ahí, 3 más, tenemos que hacer el producto de esto, 2n menos 2, ¿sí o no? Sí, 2n menos 2. Y 3 menos 2, 3 menos 2 va a ser, aquí nos va a dar lo mismo, ¿cierto? 2n positivo, más 1, ya. Bueno, en este caso nos dio lo mismo, ¿ya? Wow, ya, ahora Nos, sí. nos da lo mismo. Ahora, también lo que quería decir, que no hay una sola forma de expresar sucesión. En muchas sí, pero en algunas puede que usted tenga dos maneras o tres sucesiones que lleguen a lo mismo, ¿ya? Y por eso que se trata de unificar en una sola fórmula para que no hayan diferencias, ¿ya? Pero matemáticamente puede que usted tenga una segunda manera de expresar una sucesión y que sea correcta, al infinito incluso. Si alguien me escribió, voy a ver. Habían levantado la mano, profe. Ya, voy a mirar, ¿no? Sí, había sido yo, es que quería, o sea, quería hacer como corroborar que esta expresión es como la forma universal de encontrar, Claro, como de encontrar los términos siguientes, ¿o no? Porque la diferencia nunca va a ser como, a veces no va a ser explícita con los ejercicios. claro que sí. Y por eso es que matemáticamente se busca una expresión algebraica que dé cuenta de cualquier sucesión, pero sí puede usted, como dice el compañero, es una forma más universal, ¿cierto? Pero se puede hacer. Por ejemplo, mira, a ver, tratemos de... bueno, hagamos este primero, ¿ya? Entonces dice, encontrar el A sub n, ¿ya? Para esa expresión. Em, ujujú. Mira, vamos a encontrar el A sub n aquí de dos maneras.
de esta forma A y con esos datos de la forma A, ¿ya? Y podemos colocarle, vamos a conocer el A sub 4, que va a ser menos 7, ¿ya? Y el D, que sería menos 5. Entonces, hay dos preguntas, dos posibilidades para la misma pregunta. Dice, encontrar la forma general para la sucesión B, 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12, y encontrar el A sub n que de estos datos A4, menos 7 y D menos 5, que es de la misma sucesión. ¿Ya? No es que sean ejercicios distintos. Entonces, voy a bajar un poquito. Veamos. Ya, pues entonces para B. B, voy a copiar de nuevo. Era 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12. ¿Ya? Entonces, tal como están los datos, ¿ya? A veces está la tendencia de ordenar los datos. Uno dice menos 2, entonces coloco menos 12, menos 7, menos 2, 3 y 8. ¿Ya? Puede ser, pero en realidad es mejor no complicarse, sobre todo porque se trata de sucesión. Entonces, la sucesión por algo tiene este orden. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Buscar alguna relación entre 8 y 3, entre 3 y menos 2, entre menos 2 y menos 7, entre menos 7 y menos 12. Ustedes ya habrán visto la relación, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre cada número? Menos 5, profe. Menos 5. Menos 5, muy bien. Menos 5, menos 5, menos 5, etcétera. ¿Sí? Así que conocemos la diferencia que es menos 5. Conocemos el A sub 1. ¿Cuál será el A sub 1? También siempre se equivocan los estudiantes aquí. A veces dicen el A sub 1 debe ser el más pequeño, porque por ahí partirá. Entonces colocan Tendría el que menos ser 8. El 8. ¿No? Pero en este caso, claro, el A sub 1 es el primer término, porque aquí lo que importa es la posición, no importa el valor. Así que el A sub 1 es el 8. ¿Ya? Lo que importa es la posición, y el que está primero es el A sub 1. Bueno, teniendo esos dos datitos, entonces aplicamos la regla, y la regla dice, la voy a escribir con otro color, que A sub n es igual a A sub 1 más el producto entre n menos 1 por la diferencia d. ¿Sí? Así que lo resolvemos. A sub n va a ser A sub 1, 8, más n. Aquí todavía no nos importa encontrar algún término. Si además me hubiesen dicho encuentre, no sé, por el término 100, podríamos encontrarlo. Vamos a ver. Pero primero hagamos la expresión general. N menos 1 por D, que es menos 5. Así que, bueno, fácilmente ustedes ya aquí lo pueden calcular. Serían menos 5n más 5, ¿no? Así que nos va a quedar 8 y 5. ¿Sí o no? 13 menos 5n. 13 menos 5n. Perfecto. ¿Ya? Y, bueno, habría que ver si funciona. Pero aquí lo que nos importa ahora es ver si, según los datos, los otros datos, que era el A sub 4, y me parece que venía... Me tengo que estar cambiando de mouse un poquito. Profe, El D ya era menos 5 y el 4, el A sub 4 era menos 7 ya. Dígame. puede volver ahí. Ahí, quédese ahí nomás, quédese ahí. Es que dice ahí en el n-1, después se transforma en menos 5n. ¿Qué pasó ahí? ¿Factorizó? Claro, multipliqué, distribuí
menos 5 con n, menos Falta un 5n. 5 positivo. Se paró. Es que lo puse en paréntesis por el más que había puesto. No, disculpe. ¿Ya? Entonces, si usted quiere encontrar el A sub 100, por ejemplo, va a ser 13 menos 5 veces 100, ¿no? Porque n es la posición que usted quiere encontrar. Si quiere encontrar el A sub 100, o sea, lo que quiere buscar el n100, A sub 100, entonces sería 13 según la expresión que nos dio. Entonces sería 13 menos 500. Eso nos da 487 negativo. Ahí está la opción. ¿Se fijan? Entonces, veamos la letra B. El A sub 4 era menos 7. Y tenemos la diferencia menos 5. Entonces nos dice encuentre A sub n. Y el problema aquí es que no tenemos la sub 1. Porque la fórmula o la expresión acá arribita dice que el A sub n es A sub 1 más el producto de n menos 1 por la diferencia. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que vamos a nosotros decir es que el A sub n no necesariamente necesita el A sub 1 siempre. Podemos tener un A sub k, y llámese k cualquier posición de la misma sucesión, ¿sí? Más n menos k, ¿sí? La posición n que estoy buscando menos k, que es la posición que debiese tener como dato, porque si no tengo la sub 1 debiese tener por lo menos alguno, ¿ya? Y saber ese alguno en qué posición está, por la diferencia de que ya conocemos. Entonces, como por ahí preguntaba un compañero, ¿es necesario siempre tener la sub 1? No. Lo importante es tener algún A sub n en alguna posición, pero saber que esa posición es correcta, y el valor también, ¿ya? Uy, me fue muy abajo. Entonces, lo resolvemos ahí. A sub n. Entonces, bueno, tenemos A sub 4, que es igual a menos 7. Por tanto, k sería 4. ¿Sí o no? Perdón. Para A sub k, en la cuarta posición, tenemos un valor, ¿cierto? Que es menos 7. Bueno, ya lo había escrito acá, pero acá lo escribí como A sub k, porque sé que k es 4. Así que aquí hay que tener cuidado nomás, de no equivocarse en los números. El A sub n, ¿verdad? Va a ser el A sub k. El A sub k es el valor, no me está diciendo todavía la posición. El A sub k es el valor de cualquier número que esté en la posición que yo esté buscando. En este caso lo tenemos, el menos 7. ¿Ya? Más n, el n es cualquier posición que me pidan encontrar, menos k, que corresponde al valor de la posición de menos 7, que era la cuarta, el cuarto término en este caso, multiplicado con la diferencia que ya sabemos que era menos 5. Entonces nos queda menos 7 más el menos 5 lo distribuimos, nos da menos 5n, y 5 por 4, 20, positivo, si no me equivoco. Ya nos da entonces menos 7 más 20 serían 13, y más por menos 5n. Entonces llegamos a la misma expresión, me parece que la anterior. Ay, se arranca el mouse. Llegamos a la misma expresión, ¿o no? 13 menos 5n, sí. Pero no con el primer término, sino que con un término késimo,
que para nosotros sería, digamos, cualquiera, ¿cierto? ¿Se fijan? Se puede entonces. ¿Se entiende hasta ahí o no? A sub k es el valor posicional o es el número de una cierta posición. Claro. Eso no me quedó claro. Ya. A sub k es el valor y k es la posición. Ah, ¿Ya? Entonces, ¿por qué no se llama n? Porque ya sabemos que n sería alguna posición que estemos buscando. O sea, si nos dicen con esta misma expresión encuentre n100, bueno, ya sabemos, porque n100 significa que yo ahí en esa n reemplazo por 100, porque es la posición buscada en ese momento. ¿Ya? Profe, ¿Sí? eh, esta expresión es solo cuando no se busca la primera posición, cuando no es la primera posición. Cuando no la conocemos, claro. Ah, ya. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, como ya vimos una sucesión aritmética, parece que hay un microfonito por ahí. Una sucesión aritmética es la suma de los n términos consecutivos, ¿cierto? Así que vamos a colocarlo ahí como un asterisco. Esto será entonces la suma de los n términos consecutivos. ¿Sí? Entonces, si es la suma de n términos consecutivos, porque entendemos que son términos que tienen una regla y esa regla está dada por una suma, la cual llamamos d, al valor que, digamos, hace esa diferencia entre cada término, entonces lo que podemos hacer es sumar los n términos consecutivos. O sea, también se pueden sumar todos los términos. Sumar, coloquémosle ahí, los n términos consecutivos. ¿Sí? Y para sumar los n términos consecutivos, existe otra expresión. ¿Ya? Vamos a decir que la suma S. Uy, ¿qué pasó? Desapareció. S. ¿Ya? Va a ser para sumar los n términos consecutivos de toda la sucesión. Y esto, bueno, esto es como eh, aquí un poco raro, ¿ah? Porque a veces de repente sumar infinitos términos, porque las sucesiones pueden ser infinitas, finitas o infinitas. Si yo sumo infinitos términos, el resultado puede que sea un valor entero, un valor incluso pequeño. ¿Ya? Entonces, para sumar los infinitos términos, vamos a tomar el primer término, a sub 1, le vamos a sumar un término enésimo, ¿sí? Multiplicado por 2, por la posición enésima, o la cantidad, mejor dicho, de términos que se quieren sumar, ¿cierto? Esto vamos a decir la cantidad. Cantidad de términos a sumar. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí hay una historia bien famosa, yo creo que ustedes la deben conocer. Espérense que se queda pegadito un rato. Ahí sale. Por ahí. Entonces ustedes se acordarán, por ejemplo, la serie aritmética de diferencia 1. Esa es bien conocida. Entonces, por ejemplo, a ver si tengo, no sé, 2, 4, 6, 8.
y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, si sumo 2, 4, 6, 8, ¿ya? Si yo sumo, por ejemplo, solo estos términos, olvidémonos de estos puntitos que puse aquí, ¿ya? La sucesión es 2, 4, 6, 8, ¿ya? ¿Cuánto da el total si lo sumo todos? Así 20. da 20, ¿cierto? Ya. El total serían 20. ¿Cuándo termina? Esperemos un poquito, hijo, ¿ya? Ya voy ya. Perfecto, el total es 20. Entonces, a ver, veamos si resulta aplicando la expresión. La expresión decía que para sumar todos los términos de una sucesión, tomamos el primer término, que sería 2, y le sumamos el a sub n, ¿sí? Y lo multiplicamos por n términos. Bueno, en este caso el a sub n está dado por el último término, ¿sí? Los dividimos, bueno, más que dividirlos, los multiplicamos por la cantidad de términos, que aquí serían 4 términos. Y lo dividimos en 2. ¿Ya? Aquí, bueno, nos da 8 más 2 son 10, partido en 2 son 5, y 5 por 4 son 20. ¿Ya? Está bien. Profe, disculpe, pero no entendí por qué A sub n es 8. Ya, lo que pasa es que en este caso a sub n, bueno, a lo mejor yo cometí el error de ponerlo como n, pero es el primer término más el último término de la sucesión, ¿ya? Lo que pasa es que se coloca a sub n porque puede que la sucesión sea infinita, ¿ya? Pero en este caso, como era finita, tenía 4 términos, entonces coloqué el a sub 1 y el a sub n que corresponde al último, ¿ya? Pero se deja abierto, por eso la fórmula dice a sub 1 más el a sub n partido por 2 multiplicado por el n términos, ¿sí? Porque no se sabe si es que va a sumar una sucesión finita o infinita, porque como es general esta expresión nomás, ¿ya? Solo por eso. Entonces, por ejemplo, si usted ahí le dice a su estudiante, están molestando mucho, usted le dice ya, hagan la siguiente sucesión, sumen todos los números del 1 al 100. Uno por uno. O sea, tendría que sumar 1 más 2, después el resultado, sumarle más 3, después más 4, más 5, y así sucesivamente hasta el 100. ¿Ya? Bueno, esa fue calcular la suma de los 100, por ejemplo, decirlo de la manera, sí, exactamente, decirlo de una manera más, muy bien, ¿eh? Una manera más matemática, calcule la suma de los 100 primeros términos de una sucesión, empezando el 1, sucesión n. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que si ustedes se ponen, bueno, la mayoría de los compañeros, esta es la historia de Gauss, la mayoría de los compañeros, o todos los compañeros, empezaron a sumar 1 más 2, 2 más 3, o sea, 1 más 2, resultado más 3, resultado más 4, resultado más 5, y así empezaron a sumar. Y eso puede llevarte fácil algunas par de horitas, mínimo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Gauss? Lo acabamos de hacer nosotros. Gauss dijo, bueno, tengo una sucesión, vamos a llamarla G por Gauss, ¿ya? Empieza en el 1, sigue el 2, el 3, el 4 y termina en el 96, 97, 98, 99, 100. Ahí termina, ¿vale? Bueno, una de las formas sería sumar todos los números, ¿ya? Pero él se dio cuenta que
si sumaba los extremos, el 1 más el 100, le daba 101. Si sumaba el 2 más el 99, le daba 101. ¿Mm? Si sumaba el 3 con el 98, o sea, los extremos correspondientes, le daba 101. Y así sucesivamente se dio cuenta que si sumas a todos los extremos, todas las sumas daban siempre 101. ¿No? Así sucesivamente. Entonces dijo, bueno, ¿cuántas veces puedo sumar parejas? Porque aquí lo que estaba haciendo era parejas. La pareja entre el 1 y el 100, entre el 2 y el 99, y así sucesivamente, parejas, hasta llegar al centro. 50 más 51. Entonces, él dijo, bueno, si son 100 términos, ¿cuántas veces puedo hacer parejas? ¿Sí? ¿Cuántas veces puedo sumar estas parejas? Entonces dijo, puedo sumar solo la mitad de los términos que hay. En este caso, en el caso que le tocó a él, si eran 100 términos, solo la mitad se pueden hacer de parejas. ¿Mm? Entonces, si habían 100, solo podía hacer 50 parejas. Y por tanto, él dijo, el resultado o la suma de esto va a ser el resultado de 101 50 veces, porque son 50 parejas. Y ahí sacó el producto de eso, y eso da 5050. Y eso lo hizo en un par de minutos, viendo que todos los compañeros iban recién sumando en el 10, no sé. Entonces, claro, al principio el profesor, en esa época, hacerle eso al profesor era como, no era como, era una especie de, bueno, el alumno no podía hacer eso, no podía ser mejor que el profesor, ¿no? Esto fue en básica, si Gauss era chico, de haber tenido unos 8 años, parece, no sé, menos. Y ya entonces hizo este trabajo. Y bueno, ahí se dieron cuenta que el tipo tenía... Entonces, ¿qué es lo que hizo Gauss en el fondo? Dijo, voy a tomar el primer término, le voy a sumar el último de la sucesión que me estén dando, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por la cantidad de términos. Pero la cantidad de términos, dijo, ¿cuántas veces puedo hacer estas parejas? La mitad de los términos que hay. Entonces, por eso la partió en dos. ¿Ya? Y de ahí se obtiene esta expresión de la suma, ¿sí? Claro, si la hacemos nosotros, de la sucesión del 1 al 100, 1 más 100 por, ¿cuántos términos son? Son 100 términos, pero recordar que él dice que solo se puede hacer la mitad de parejas. Así que 100 más 1 son 101, y aquí 100 partido en 2 son 50. Así que, en el fondo, es la misma expresión de Gauss. Dígame. Profe, pero igual no entiendo todavía por qué el 8 es A sub n. Aquí sí, sí, porque son 100 términos, pero arriba son 4 términos y el A sub n es 8. Ya, es que el último término era 100, ¿no? Acá. No, porque desde antes que la explicación que está dando surgió de la pregunta de otro compañero que dijo que no entendía por qué 8 era el A sub n. Y aquí está Porque, claro que es 100 porque son 100 términos. ya, es que el primer término en el valor 1, el primer término vale 1, el último término vale 100. Allá en el otro no me acuerdo, pero el último valía 8, Sí, y eran 4 términos. Total. ¿ya? Entonces había que colocar el A sub 1, volvamos para arriba entonces. Ujú. Por aquí está, ahí está, ¿o no? No, más arriba. Ahí está, pues. El primer término es 2. El último término es 8. Eso nos da 10. Partido en 2 son 5 por 4, 20.
Entonces el A sub n es el último término, Es el que en último este término. caso es Sí, 8. Ah, ya. sí. No sé si dije otra cosa o no. No, nunca explicitó así como acaba de hacerlo. Ya, ya. Profe, Se me quedó pegado. Dígame. esa fórmula se me hace conocida con una de sumatoria. Entonces, se podría decir que igual esa sucesión es como sumatoria, bueno. De hecho, las sucesiones llevan a la sumatoria, ¿cierto? Sí, Es lo que vamos a ver. recuerdo Porque la fórmula de sumatoria que era n por n ujú, más 1 partido en 2, que es lo mismo que eso, solamente que es a sub exactamente. n. Claro, las sucesiones nos llevan a algo que se llaman las series, ¿cierto? Y las series son sumatorias sigma. Dígame, Profesor, esta fórmula admite cualquier grupo numérico, así, incluyendo así positivos y negativos. cualquiera, sí, Vale. cualquiera. Entonces, em, veamos otro ejemplo. Si tengo el A sub 4 que vale 10 y tengo el A sub 6 que vale 16, ¿ya? Este, vamos a escribir la sucesión. ¿Cómo sería la sucesión para este problema? O sea, en el fondo, lo que quiero es que encuentren, eh, a ver, ¿qué podríamos encontrar aquí? Mm, vamos a encontrar el A sub n, el A sub 1 y la suma, ¿ya? La diferencia. La diferencia también, ¿ya? Entonces vamos a encontrar A sub n, A sub 1, la suma, ¿m? La diferencia, todo lo que necesitamos. ¿M? Bien, tengo dos términos, el cuarto y el sexto. ¿Cómo lo podemos hacer? Piensa un ratito. Hoy no hemos ido a recrear al break, ¿ya? Así que vamos a dejarlo ahí. Vamos 10 minutos y volvemos. Ya, vamos 10 minutitos al
Bien. Ya nos queda poquito. Seguimos. Ay. Bien, entonces si conocemos el A sub 4 y el A sub 6, vamos a ver acá. Hay que correrme nomás un poco para abajo. Justo me quedó a la mitad. Ah, pero lo voy a... Ahí. Ya. ¿Ya lo hicieron? ¿O están por ahí? Bueno, para esto entonces uno tiene que acordarse de las expresiones. Oye, ¿dónde se me fue el...? Ya, pues entonces nos acordamos las expresiones. La sub n era a sub 1 más n menos 1 por d. Ahí teníamos una. La otra era el a sub k. O sea, el a sub n desde la sub k. Era el a sub k más n menos k por d. ¿Ya? Y la otra era la suma. La suma es el a sub 1 más el a sub n partido en 2 por n. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo resolvemos aquí? Solamente tenemos esos dos datos. Dividir por 2 la diferencia entre A sub 4 y A sub 6 para tener la diferencia. Ya. ¿Cuánto le da la diferencia ahí? 3. Ya, le da 3. Sería una forma, ¿cierto? Ahora, si nosotros decimos, es una forma rápida, ¿sí? Vamos a decir que, bueno, esto es una sucesión. Tiene que haber una sub 1, una sub 2, una sub 3, porque si tengo el 4 y el 6, debe haber entonces un 1, un 2, un 3, un 4. Entonces, se supone que esto viene una sucesión y aparece la sub 4, después vendrá la sub 5 y después viene la sub 6 y después seguirá para allá. ¿Sí? Bueno, yo sé que la sub 4 vale 10. ¿Sí? Y la sub 5 no sé cuánto vale y la sub 6 vale 16. Y así sucesivamente, tanto por izquierda como por derecha. Por tanto, lo que voy a hacer es decir que este A sub 4 y este A sub 6 les voy a dar nombre. El A sub 4 lo voy a llamar A sub n. ¿Ya? Solamente para... me refiero al n posición 4. A eso me refiero. ¿Ya? Y la sub 6 lo vamos a llamar A sub k. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se puede encontrar A sub n teniendo una sub k? ¿Ya? Y conociendo un n. ¿Mm? Entonces, como me piden llegar a alguna expresión general, puedo usar estos datos de esa manera. O sea, yo arbitrariamente voy a decir que la sub 4 va a ser la sub n, o sea, me va a servir para encontrar la sub n porque digo que está la posición n igual 4. Y en la sub 6 le voy a decir que la sub k, por tanto k sería 6. Veamos entonces. Aquí vamos a tal, k sería 6. Vamos a hacer una rayita aquí. Entonces, ¿cuál de estas tres expresiones me serviría? Bueno, me sirve esta del a sub n igual a sub k más n menos k por d. ¿Por qué? Porque
A sub n, yo estoy diciendo que corresponde al n con n igual 4, entonces A sub n sería 10, ¿sí? Con k igual 6, A sub k vale 16, ¿ya? Según los datos del problema o del ejercicio. Entonces, A sub n va a ser A sub k más n menos k por d. Bueno, A sub n ya conozco el valor de A sub n. Cambiamos el color ahí para que quede. Conozco el valor de A sub n. Yo mismo para n igual 4, que sería 10. A sub k también lo conozco, que es 16. Más n, como A sub n es 10, entonces el n corresponde a la posición 4. Menos k, que corresponde a la posición 6, si no me equivoco. ¿Sí? Por d. Entonces con esto lo que vamos a hacer es encontrar d. Claro, el compañero lo hizo, dijo que era 3, porque hizo una relación ahí, pero esto es una manera matemática, paso a paso, porque a veces no es tan fácil hacer la relación. Aquí es fácil, porque los datos no son datos que no son fracciones ni nada de eso, ¿ya? Pero a veces es más complicadito. Entonces, en el fondo lo que voy a hacer es despejar d de esta ecuación, ¿ya? Así que me va a quedar 4 menos 6 menos 2, ¿sí? Entonces me va a quedar 10 igual a 16 menos 2, igual a 16, más menos 2 por d, eso es, menos 2d, eso, menos 2d. ¿Mm? Así que voy a seguir para acá. Y me va a quedar que d va a ser, si lo cambio de posición, 10 menos 16 partido en menos 2. Y eso, como dijo el compañero, es 3. Así que ya encontramos d, que nos dio 3. ¿Mm? De una manera matemática, utilizando los datos y las expresiones. Encontramos d. ¿Mm? Bien, ¿qué hacemos ahora? Ya que tenemos d, ¿podemos encontrar la expresión general ahora? Bueno, nos pedían encontrar el A sub 1, varias cosas. ¿Mm? Encontramos d. Busquemos la sub 1. A sub 1. ¿Ya? Bueno, el A sub 1, si nosotros recordamos de la expresión general, A sub n es A sub 1 más n menos 1 por d. Así que reemplazamos. A sub n. A sub n dije que valía 10. A sub 1 no lo conozco. Si A sub n vale 10, quiere decir que estoy tomando el valor de la posición 4. Menos 1. Por d, que ya sé que d me dio 3. ¿Sí o no? Así que aquí tengo 4 menos 1 es 3 y 3 por 3 son 9. Positivo. Así que, bueno, si lo paso para allá pasa negativo, así que 10 menos 9 es 1. Así que la sub 1, vamos a cambiar la posición, vale 1. Y ahí encontramos el A sub 1. Ya habíamos encontrado el D. Y ahora puedo encontrar el A sub n general. Va a ser A sub 1, 1, más n menos 1 por D, que es 3. Ahí tengo la expresión general. Y ahí puedo encontrar cualquiera de los... cualquier expresión, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ay, yo pensé que se había desconectado el audio. Bien. Sí, sí, está bien.
Bueno, antes que se esté acabando, ya se está acabando un poco la hora, así que vamos a hablar un poco de la progresión geométrica. Aquí está. Bien, la sucesión geométrica. Bueno, las sucesiones geométricas son aquellas cuyos términos se obtienen multiplicando por un número el término anterior, o sea, se obtienen por producto. ¿Ya? Entonces, por producto, se obtienen multiplicando por un número el número anterior. Ese número, que es el que multiplica, se le llama razón. ¿Se acuerdan, cierto? Se llama razón. ¿Mm? Se designa R. A veces lo pueden encontrar como R, pero obviamente R minúscula. ¿Ya? Se llama razón. Entonces, por ejemplo, si tengo una sucesión geométrica del tipo 1, 2, 4, 8, 16, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar por 2, cada expresión. Entonces aquí R es 2, ¿ya? Para una sucesión geométrica, como toda sucesión, es importante conocer el A sub 1. En este caso el A sub 1 es 1, ¿cierto? Es 1, ¿cierto? En ese caso. Por ejemplo, si a usted le dicen, tiene una progresión geométrica de A sub 1, 1 y de, vamos a poner la R así minúscula, de R3. Entonces el estudiante la puede escribir rápidamente, empezando por el primer término, y después lo que tiene que hacer es multiplicar por 3 todos los términos, ¿cierto? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y así sucesivamente. O sea, podemos partir dándole el primer término y la razón, y tiene que ser capaz de ir multiplicando por la razón, que sería el número que multiplica a los que vienen, o sea, para obtener el que viene. ¿Ya? Se multiplica el anterior para obtener el que viene. Bien, y en esos casos, o en estos casos, la razón también puede ser menor que 1. R puede ser menor a 1. Bueno, y de todas formas, a ver, ¿cómo puede ser? Esto para que no quede. Podemos tener una solución 1 y después, por ejemplo, un medio. Después un cuarto. Después un octavo. Después un 16avo. Así, sucesivamente. ¿Se fijan? O sea, puede haber R menor a 1. Y aquí, bueno, para no demorarnos, porque ya se va a acabar, se puede encontrar el A sub n de dos maneras, tal como vimos anteriormente. El A sub n se encuentra por el producto del primer término por R, por la razón, pero esa R elevado a n menos 1. ¿Ya? Sumatoria de límite. Y acá también se puede sin el A sub 1, o sea, con el A sub k, por R, que irá acá arribita, en el exponente, bueno, n menos k. ¿Ya? Y ahí podemos encontrar el término enésimo o la expresión general para una progresión, una sucesión de tipo geométrica. ¿Mm? Bien, la otra semana continuamos. Ya vamos a continuar un poco, terminar con esto, hacer inecuaciones y ya entrar a los límites.
Eh, Eso sería por hoy, jóvenes, señoritas. Que les vaya bien. Profe, no cambie la. Estoy anotado. Disculpe. Chao, profe, gracias. Chao, que les vaya bien. Gracias. De todas formas, la hice en este documento para después subirlo. ¿Eh? No, profe, si es poquito lo que me falta a mí, no se preocupe. Ah, profe, lo va a subir, qué bueno. No, sí, pues sí. Gracias, que esté bien. Ya, igual. Profe, gracias. Chao, hasta luego. Profe, ¿y en la parcial 1 entrará todo? ¿O desde el límite? De todo un poquito. De todo un poquito. Ya, profe. Oiga, profe, al fin y al cabo este ramo es como cálculo 1, ¿no? Esta rama es cálculo 1, sí. Ya. ¿Y por qué se llama análisis? Porque la diferencia es que se supone que usted utiliza el cálculo para analizar funciones. Ah, ya, comprendo. Ya, profe, gracias. Pero mientras no lleguemos a derivar, por ejemplo, todavía no vamos a ver mucho de análisis de funciones hasta que no estemos derivando. ¿Y aquí llegamos hasta derivado o integral igual? Derivadas. Yo Hasta creo que derivar, hay ¿no? tiempo para derivar. Ya, El profe, otro ramo comienza en integral. en integral. Ya, profe. Gracias, que esté bien. Ya, pues, hasta luego. Chau. Chao, profe. Chao. ¿Ahora sí lo puedo sacar? Sí, parece que sí.